Hola gente linda, yo soy Shivon y hoy es 17 de octubre de 2018 y este es mi quinto video de mi serie de metafísica y epistemología del cuerpo sexuado. Este va sobre lo trans, lo biológico y el abolicionismo en género. Quiero empezar diciendo que la pensé haciendo este video porque sé que va a traer visibilidad, comentarios, no todos ellos muy buenos. Y en particular porque desde que empezó esto de Miss España ha habido una ola transfóbica brutal de parte de un montón de sectores, no solamente desde la derecha antiderechos o desde la vieja derecha, que también haya estado, sino en un montón de lados la gente ha hecho comentarios burlones e incluso en espacios que esperas que sean de aliados han hecho espacios burlones. La banda trans, yo incluida, hemos andado con estrés, hemos andado con preocupación. Me la pensé a la hora de hacer este video porque quizás dije lo mejor sería no decir nada, pero siento que no es el momento de guardar silencio, siento que es el momento de tratar de explicar casi por qué existimos, ¿no? Sí quería empezar diciendo que estaba preocupada, que estaba angustiada, porque hace una semana en redes sociales hubo gente, no en mis redes sociales, pero en redes sociales de conocidos, que expresó el deseo de verme muerta. Nunca me habían dicho algo tan feo, eh, y lo que me hizo ver finalmente es la vulnerabilidad que tenemos las personas trans en el acto mismo de defender nuestro derecho a ser y estar vivos y vivas. Entonces, por eso me la pensé, pero decidí que sí quería hacer este video, y empiezo con una idea muy sencilla. En redes sociales han dicho, por ahí hay una entrevista mía donde digo, a ver, yo no voy a defender Miss Universo porque es una porquería de programa, pero creo que sí nos da lugar a una discusión acerca de qué onda con lo trans. Había gente que decía, es una falta de respeto a las mujeres cis el que las mujeres trans quieran estar ahí. Y esta declaración y me sorprende porque falta de respeto es que te maten. Eso es una falta de respeto, por decirlo menos, ¿no? Me sorprende la manera en la cual la gente nos señala y nos acusa de faltarle al respeto, de ser violentas, de imponer puntos de vista, de ser intolerantes. Oigan, gente, nos están matando. Falta de respeto es que te maten. Pongamos las cosas en perspectiva. Y esa perspectiva, por supuesto, es que nos están matando. Entonces, no digamos falsedades como ustedes son personas intolerantes y esto es una mera opinión. Aquí están expresándose opiniones que legitiman y naturalizan la transfobia y que menosprecian y minimizan las muertes de personas trans. Quisiera en ese sentido, y esta es la primera idea que quisiera yo transmitir, que hubiera otro contexto político en el cual estuviéramos teniendo la discusión sobre lo trans. Yo como filósofa no me opongo a que la gente me pregunte, incluso entiendo que la gente esté en desacuerdo y me diga, yo creo que ustedes no son ontológicamente coherentes. Eh, yo podría literalmente entender esa diferencia si viniera de la mano de una declaración como la siguiente. Valoro tu vida por el hecho de ser una persona y descalifico completamente toda violencia que se cometa hacia ti y considero inadmisible las muertes de las personas trans. Si la gente empezara con esa declaración, estaríamos en otro contexto de discusión. Pero la gente no empieza por ahí. Empieza señalándonos de violentas, de agresivas, de impositivas, minimizando las violencias que sufrimos. Y luego también lo digo también con respecto a algunos sectores del transfeminismo que se han visto atacados por otros sectores del feminismo transexcluyente, yo dentro del primer grupo, porque yo quisiera, por ejemplo, que llegaran y dijeran públicamente, creemos que ustedes no caben en el feminismo, que ustedes no son un sujeto político que debe ser parte del feminismo, que ustedes no deben llamarse mujeres, pero no queremos que las maten, no queremos que las exploten, no queremos que las torturen, no queremos que
las expulsen de la vida social, política, familiar. Un feminismo que no es capaz de articular una diferencia política, dejando muy en claro que la diferencia política no implica autorizar las violencias contra ese otro con el que se expresa una diferencia. Es un feminismo que quizás no ha hecho una tarea ética y política a su interior. Están obsesionadas y obsesionados con mostrar nuestra incoherencia ontológica y problemas que quizás ven en nuestra existencia. Yo no digo que no los formulen, entiendo la importancia de formularlos y trataré de tratarlos hoy. Lo que digo es que sería bueno que tuvieran la claridad moral de decir: nuestro discurso no pretende alinearse al de esa derecha que nos está exterminando a todas. Desafortunadamente, esto no pasa. Entro a tema, porque el tema de la discusión en estos días ha sido: ¿qué onda con la biología? Dicen contundente y claramente: ustedes están mal, porque ser hombre o ser mujer es un hecho biológico. En contra de esta noción de que los hechos biológicos de alguna manera son transparentes, yo quisiera y casi hacer un hashtag que se llame: los hechos biológicos no son transparentes. Los hechos biológicos no son transparentes. Ejemplo 1. Si los hechos biológicos fueran transparentes, los egipcios habrían conocido la teoría celular. Los griegos habrían conocido la biogeografía. Si los hechos biológicos fueran transparentes, no habríamos tenido que esperar hasta 1859 para conocer el mecanismo de selección natural como el gran mecanismo evolutivo que la biología del siglo XX estudiará. No habríamos tenido que esperar a Mendel para conocer las leyes de la herencia. No habríamos tenido que esperar a 1953 y a Watson y Crick para conocer la estructura del DNA. Los hechos biológicos no son transparentes. Cualquiera que realmente sepa biología, o sepa historia de la biología, o filosofía de la biología, sabe el enorme esfuerzo cognitivo, material y social que se requiere para establecer un hecho biológico. No son transparentes. La gente está invocando una biología del sentido común que proviene de una serie de sesgos y prejuicios a la que quieren llamar biología, pero que no es biología. ¿Cómo lo sé? Porque cuando tú le preguntas a esta gente qué formación tiene en biología, no tiene ninguna. Te va a invocar referentes que no tienen nada que ver con la biología. Te va a decir cuestiones que son irrelevantes. Cuando le preguntas qué sabe de los mecanismos de la regulación genética, no sabe nada. De la biología del desarrollo tampoco. Así que los hechos biológicos no son transparentes. Tan no son transparentes que en la historia del pensamiento biológico sobre el cuerpo, durante mucho tiempo se enfatizó no la diferencia morfológica entre el cuerpo masculino y el femenino, sino su esencial semejanza. Eso lo sabemos las que hemos leído a Thomas Lacroix y su historia del cuerpo, donde dice: se enfatizaba la semejanza entre los órganos. Hoy en biología eso se llama homología. Sabemos, por ejemplo, que las gónadas masculinas y femeninas son homólogas porque tienen un mismo origen en el desarrollo. Sabemos, por ejemplo, que el pene y el clítoris tienen un mismo origen en el desarrollo. De alguna manera son parte de un mismo tipo de arquetipo corporal. Durante más de 15 siglos, una gran parte de la tradición hipocrático-galénica se dedicó a pensar al cuerpo así, como esencialmente semejante. Es hasta comienzos del XIX, finales del XVIII, que emerge un pensamiento funcional que dice: los órganos funcionan distinto. Y entonces se le da más visibilidad a la diferencia del cuerpo. Antes se le daba más visibilidad a la semejanza del cuerpo. ¿Cuáles de esos hechos son falsos y cuáles son verdaderos? La respuesta es, sorprendentemente, que ambos hechos son correctos. Los hechos biológicos no son transparentes porque hay un sentido en el cual los cuerpos son radicalmente semejantes cuando atiendes a la homología, a la embriología, a la anatomía comparada. Son distintos cuando atiendes a la funcionalidad. Pero, ojo,
y esto es fundamental, los hechos biológicos no son transparentes, porque cuando creemos que es obvio que permiten fundar algo, la respuesta suele ser más compleja. Se ha dicho en estos días, ¿cómo defines a una mujer? Antes de regresar a esta pregunta, quiero hablar del tema de la noción de definición. Hay gente que dice, ¿cómo defines a una mujer sin recurrir a un estereotipo? Antes de ir tan lejos, yo quisiera decir, ¿qué estamos entendiendo por definición? En filosofía, una de las definiciones de definición es enumerar una serie de elementos necesarios y suficientes. Cada uno es necesario, conjuntamente son suficientes para hacer que un objeto pertenezca a una clase. Eso se considera dar una definición. Dar una definición de lo que es un hombre o dar una definición de lo que es una mujer es peligroso, porque de hecho hay una cosa que se llama la política de las definiciones. Y cuando te das cuenta cómo funcionan, te das cuenta que pueden generar violencias. ¿Por qué? Vamos a suponer que tratamos de encontrar un conjunto de rasgos necesarios y suficientes para decir, este ser humano es una mujer. Vamos a apostar por la anatomía. Vamos a apostar por la fisiología. Es decir, vamos a apostar por la biología. Vamos a suponer que la respuesta que damos son los pechos, o la vagina, o el útero, o los ovarios. Aquí vamos a tener un problema. Y la pregunta es si son necesarios. Si son necesarios quiere decir que cuando ya no están, esa persona ipso facto deja de ser mujer. Diríamos que a una mujer a la que le extraen el útero, los ovarios o los pechos deja de ser mujer. Si respondemos que sí ante eso, estamos violentando su autopercepción de sí misma. Y claramente estamos diciendo algo que suena falso. No deja de ser mujer porque le quiten eso. Es decir, parece que no cumple el criterio de lo necesario. Pero alguien puede decir, bueno, pero nació con eso. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con los cuerpos intersex? Y aquí quiero ser muy clara de que no quiero instrumentalizar a la lucha intersex. Quiero ser aliada y mostrar que los argumentos transfóbicos también suelen ser discriminatorios contra las poblaciones intersex. Y no solo intersex, sino que también suelen ser argumentos capacitistas, es decir, que violentan a personas con otras capacidades corporales, con otras morfologías, no necesariamente siendo intersex. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. Vamos a suponer que nace una persona intersex y vamos a suponer que tiene un útero. Pero la pregunta es, ¿este carácter es suficiente para adscribirla a esta persona en la categoría mujer? ¿Qué tal si esta persona tiene otros caracteres? ¿Qué tal, más importante aún, que esta persona creció y se vivió como un hombre? Decir que la presencia de ese rasgo coloca a esta persona en la categoría de mujer es violentar también su autopercepción. El problema con hablar de necesidad de suficiencia es que podemos encontrarnos cuerpos que de hecho no tengan los atributos que estamos postulando como necesarios y suficientes. Puede ser, por ejemplo, que alguien haya nacido con alguna malformación y simplemente que no se formaron esos órganos. No porque sea intersex, sino porque tiene otra morfología. Si nace alguien, por ejemplo, que tuvo algún problema en el desarrollo y entonces no se le desarrolla todo el abdomen y no tiene útero, no tiene vagina, no tiene vulva, pero que, por ejemplo, creció como mujer, se vivió como mujer, su adolescencia fue una adolescencia de mujer. No estoy hablando de una persona trans, estoy hablando de una persona que de alguna manera creció y que, por hipótesis, vamos a suponer que tiene cromosomas XX. Por supuesto vamos a decir, pues es que es una mujer, pero todos esos órganos no son necesarios para adscribirle a la categoría mujer.
Alguien puede decir, pero ya mencionaste los cromosomas. ¿Y si nace alguien que es XY, pero tiene insensibilidad a andrógenos? ¿Vamos a decir que es un hombre? A pesar de que su morfología y su experiencia de vida nos dicen otra cosa. El problema que tienen las apuestas que quieren una definición en términos de necesidad y suficiencia es que ejercen violencias, porque enumeran caracteres que no van a tener todos los cuerpos y los excluyen, y en ese sentido violan sus propias autopercepciones. Y no estoy hablando de población trans, estoy hablando de población intersex o población con otras morfologías o población que es sometida a cirugías. Alguien puede decir, esta es una población estadísticamente despreciable. Bueno, el que alguien considere que la violencia simbólica cometida contra una minoría es irrelevante muestra su decrepitud moral. Si no nos damos cuenta que la política de las definiciones puede ser excluyente y puede ser invalidante de otras historias de vida, no solo no he hablado de población trans, sino ante otros tipos de corporalidades, entonces tenemos un problema. No funciona hablar de necesidad de suficiencia. Vamos a revisar otras dos apuestas. Una apuesta ya no es hablar de definir a las mujeres en términos de rasgos necesarios y suficientes, de propiedades necesarias y suficientes, sino invocar una normatividad biológica. Una normatividad biológica que diría, ya no pensemos al sexo como unos cromosomas, como unas hormonas, sino pensemos al sexo como una trayectoria ontogenética, es decir, una trayectoria en el desarrollo, donde en algún momento eres un cigoto y te vas desarrollando a través del ciclo de vida. Se va produciendo un desarrollo, eres una mórula, eres una blástula, eres una gástrula, eres un feto, y en todo ese proceso el sexo ya vendría a entenderse como una trayectoria en el desarrollo. Y en términos estadísticos tendríamos dos modas, es decir, dos trayectorias que son las más frecuentes. Eso no quiere decir que sean las chidas, quiere decir que son estadísticamente las más frecuentes. La que es típicamente masculina y la que es típicamente femenina. Alguien podría decir, quizás tu cuerpo no tiene todos los rasgos necesarios y suficientes para adscribirte a la categoría de hombre o de mujer. Pero quizás podemos hacer un enunciado de la siguiente manera. Si tu cuerpo hubiera seguido la trayectoria A o la trayectoria B, ¿serías un hombre o serías una mujer? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí ya no estamos postulando lo que tienes, sino lo que deberías haber tenido, la trayectoria ontogenética que deberías haber seguido. Hay, de hecho, filósofas que han explorado la posibilidad de invocar ya no a los hechos biológicos, sino a la normatividad biológica para tratar de hacer esta distinción. Es decir, en efecto, quizás tú tienes cromosomas XX y entonces tendrías que haber seguido esta trayectoria del desarrollo y haber tenido un cuerpo así, un cuerpo femenino. Y si tenías XY, tendrías que haber seguido esto. Si se dan cuenta, se está usando un deber ser. No es un deber ser social, es un deber ser biológico. Lo que tu cuerpo debió ser biológicamente si hubiera seguido las dos trayectorias en cuestión. Nos daremos cuenta que ahí hay un problema. De nuevo, las personas intersex serán colocadas como una falla biológica. Las personas de la diversidad funcional que por alguna razón no tienen todos los órganos sexuales, ya sea externos o internos, serán colocadas como una falla biológica. Y además, de facto, no nos resuelve nada. Algo que yo no hago, porque no me gusta, por ejemplo, es construir al sujeto trans como un sujeto ya sea traumático o un sujeto desde la biología. No me gusta construir al sujeto trans como un sujeto traumático, diciendo algo nos pasó y entonces quedamos mal y entonces nos desarrollamos dentro de una posición que quizás no era la nuestra. No me gusta porque nos construye como un sujeto de alguna manera imperfecto o fallido. No me gusta esto a pesar de que hay tentaciones en biología de decir quizás ustedes son lo que se llama making the best of a bad strategy, es decir, hacerlo mejor ante una mala estrategia. Es decir, quizás algo le pasó a ustedes en la vida y a la hora de articularse como sujetos, esto es lo que son.
No me gusta explicarme como un sujeto fallido, un sujeto traumático, un sujeto de segunda clase, porque de alguna manera nos convierte en una especie de sujeto al que hay que tutelar, cuidar y quizás reparar. Y conmigo no hay nada malo. Tampoco me gusta el biologicismo, que dice la identidad de género está en los genes y está en el cerebro, porque creo que puede ser determinista biológico. O sea, puede dar lugar a la idea de que los genes explican ciertas conductas y con eso fomentar un status quo machista, donde las mujeres somos de un tipo y los hombres son de otro tipo. Y decir, así es, está en la biología. Me parece un argumento peligroso, pero más que eso, me parece un argumento que es insensible a las variaciones culturales. Decir que está en los genes es desatender al hecho de que importa mucho en qué contexto cultural creces. Porque no es lo mismo ser una persona trans ahora que ser alguien, por ejemplo, two-spirited o dos espíritus en la Norteamérica, digamos, precolombina. No es lo mismo, por ejemplo, a otras maneras de vivir fuera del binario que se han dado a lo largo de la historia. En ese sentido, invocar a los genes sería en el mejor de los casos una explicación incompleta, porque no da cuenta de cómo te posicionas en una, digamos, en una posición, válgase la expresión, de género, que es sensible a tu cultura. Una mujer trans del siglo XXI no es lo mismo que una persona de dos espíritus. La construcción es diferente y es cultural. Los genes no dan cuenta de eso. Son una explicación incompleta. Pero regreso a donde yo estaba. Ya les había dicho que no me gusta la explicación en términos de necesidad y suficiencia, porque la política de la definición muestra que terminas vulnerando otros cuerpos porque no satisfacen eso y que de alguna manera no le haces justicia a estos cuerpos. Y estábamos en la normatividad biológica, esa normatividad biológica que querría decir, si los sexos se piensan como trayectorias ontogenéticas, tú deberías tener cierto cuerpo. Eso, como decía yo, es biologicista, pero no resuelve el tema trans, porque si llegaran a tener razón estos científicos que dicen que hay una serie de genes y rasgos cerebrales que dan cuenta de por qué nuestra identidad de género es como es, entonces, ¿qué tendríamos que decir? Pues que así somos por biología, que quizás no debimos ser así, pero así somos por biología. Pero ese argumento no me gusta. Prefiero el argumento que dice, tampoco funciona el argumento de la normatividad biológica. El que dice, este es un cigoto, así debió desarrollarse. Quizás tú fuiste, pero debiste ser esto. No me gusta porque, de nuevo, es un argumento que vulnera a la diferencia y que vulnera a todos los cuerpos que se distancian de esta norma. No solo a los cuerpos trans, a los cuerpos intersex, a los cuerpos con otras morfologías. Y además tiene un problema. ¿A qué nivel de organización biológica vamos a atender? Allí donde no hay una congruencia clara. Porque puedo tener cromosomas, gónadas, hormonas, cerebro. ¿Cuál de estos niveles de organización es el que me va a importar? ¿El de los cromosomas? Pero entonces a una mujer que tiene cromosomas XY, pero que tiene insensibilidad a andrógenos, vamos a tener que decirle que es un hombre. ¿Y qué vamos a hacer, por ejemplo, en el caso de las quimeras genéticas? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con una mujer que tiene algunas células que son XY? ¿Cómo podría pasar esto? ¿Qué es una quimera genética? Que tienes dos cigotos, uno XY, otro XX, y se fusionan. ¿Qué pasa si este cuerpo se desarrolla y este conjunto de células es poco numeroso, pero está presente en el cuerpo? Esto pasa. ¿Qué hacemos con las quimeras biológicas? Creció y se ve como mujer, se vive como mujer, pero tiene sus cromosomas. Claramente no funciona. Lo que estoy tratando de mostrar es que cuando atiendes a la definición de definición, ya sea la que se basa en los rasgos que de hecho tienes, o cuando atiendes a apuestas basadas en normatividad biológica, de cómo debió ser tu trayectoria del desarrollo, se genera un punto donde hay una ambigüedad. ¿A qué nivel biológico me voy a referir? Parecería ser que lo que nos preocupa es, por supuesto, cometer una violencia contra personas que se han vivido como hombres o como mujeres.
Y eso muestra que quizás el criterio no es el mejor criterio. Vamos a revisar un tercer criterio que puede ser más exitoso. Esta es una concepción que de hecho está de moda en la metafísica anglosajona, que dice ya no vamos a pensar a las clases, no clases sociales, sino clases o grupos, ya no las vamos a pensar como si hubiera una serie de rasgos suficientes y necesarios. Vamos a pensarlas simplemente como nubes de propiedades que más o menos se intersectan. Es cierto, no todas las mujeres tienen útero, pero casi todas. Es cierto, no todas las mujeres tienen cromosomas XX, pero casi todas. Es cierto, no todas las mujeres tienen ovarios, pero casi todas. Es cierto, no todas las mujeres, creo que ya entendieron la lógica, ¿no? Son propiedades que se traslapan entre sí, que de alguna manera no cortan al mismo conjunto de gente, pero hacen una suerte de nube de propiedades que más o menos se intersecta por acá y más o menos se intersecta por acá. Podrían decir, bueno, bajo esa lógica, quizás entonces ser mujer en efecto es satisfacer algunas de esas propiedades, pero no todas. Por supuesto que si decimos eso, si solo nos quedamos ahí, entonces ya no podemos excluir a las mujeres trans. Pero este recuento, de hecho, en metafísica, que se llama nubes de propiedades homeostáticamente agrupadas, postula algo más fuerte, que hay un mecanismo que subyace a que más o menos estén agrupadas. Podríamos suponer que este mecanismo es la biología. Quizá no tienes todas las propiedades, pero tienes casi todas las propiedades. Porque si bien no seguiste la trayectoria del desarrollo normal o modal, en términos de que es la más común, sí seguiste una muy parecida y tienes casi todo eso. Podría parecer que decir, el sexo entendido como una trayectoria del desarrollo puede explicar por qué casi todas las mujeres tienen estas propiedades, aunque no todas tengan todas. Y decir, ya ven como si es algo biológico. El problema, por supuesto, es si esto sirve para lo que queremos usarlo. Cuando hablamos de qué es ser hombre y qué es ser mujer. Porque desde luego que sirve para cuando queremos hablar de biología. Cuando queremos hablar de biología, lo que acabo de decir de alguna manera da cuenta de por qué casi todos los cuerpos en el planeta siguen dos trayectorias del desarrollo. Pero la pregunta es si ese mecanismo biológico homeostático nos permite entender la manera en la que de hecho usamos y en las que de hecho funcionan las categorías de hombre-mujer en la sociedad, en la política. Y este es un punto que va a ser fundamental. Porque ese mecanismo va a construir una distinción entre cuerpos. Pero este mecanismo, no va a poder explicar por qué en nuestras sociedades suele haber una visión jerárquica y excluyente. Jerárquica donde lo femenino se menosprecia y excluyente donde se suele excluir a las mujeres de la vida política. En esta sociedad y en muchas otras, aunque no en todas. Ese mecanismo parece que no está dando cuenta de una serie de regularidades sociales, de una serie de asimetrías, de una serie de procesos acerca de la división sexual del trabajo, de la división de roles, y entonces podríamos aceptar que este mecanismo homeostático biológico ayuda a entender por qué hay un tipo de cuerpo y otro tipo de cuerpo, con algunos que no cabemos exactamente, digamos, en todas estas nubecitas. Pero parece que no nos permite entender lo social, es decir, entender a los hombres y a las mujeres bajo una mirada absolutamente biológica tiene un problema. Y es que no nos permite, a menos que seamos de un determinismo biológico recalcitrante y creamos que todo está en los genes y que el orden social de género está en los genes. Y si creemos eso, pues entonces hemos perdido la discusión. Porque entonces probablemente creemos que el status quo más machista tiene que ser defendido, ¿no? Y no querramos defender un cambio social, sino legitimarlo, ¿no? Para aquellas personas que no queremos hacer eso, nos es importante comprender cómo es que funcionan estos procesos en sociedad. Y en ese sentido,
parece que sería necesario postular un mecanismo adicional al biológico. Decir, es verdad que hay un mecanismo que genera nubes de propiedades que más o menos se intersectan entre sí y que más o menos definen lo que son los cuerpos de hombres y mujeres, sin que todos los cuerpos tengan todas las propiedades. Pero ese mecanismo no nos da cuenta todo lo interesante y todo lo políticamente urgente que queremos saber sobre lo social, sobre la inequidad, sobre la injusticia, sobre la violencia. Parece que eso obedece a otra serie de procesos, a otra serie de mecanismos, que quizás son mecanismos homeostáticos sociales. Por supuesto que si le damos cabida a este segundo conjunto de mecanismos, entonces le damos cabida, por supuesto, a la posibilidad de que haya mecanismos sociales que constituyen sujetos que comparten algunas propiedades. Y eso hace posible al sujeto trans. Pero no me adelanto, porque aquí es necesario plantear una pregunta que tiene que ver con el tema del abolicionismo de género. Nos han dicho, y creo que es una pregunta importante, ¿qué es ser una mujer sin recurrir a estereotipos? Hasta ahora yo he tratado de mostrar que dar cuenta de lo que es una mujer a través de una definición es sumamente violento. Hacerlo a través de una normatividad biológica es sumamente violento. Y además es ambiguo, porque no queda claro qué nivel. Y si incluyes el cerebro, aquí estamos. Sí somos biologicistas, que no es mi caso. Y bueno, estamos ante este tercer modelo metafísico, el de las nubes. Y estamos postulando la idea de que hay un mecanismo social que también opera en la constitución de lo que es ser hombre y ser una mujer. Y ahí pueden decir, y este es el gran argumento del abolicionismo de género, las personas trans, dicen, están reificando, yo ahorita digo qué es eso, están reificando los roles sexuales y los convierten en identidad. Básicamente lo que están diciendo es, ustedes toman la división sexual del trabajo, la jerarquía, la construcción de estereotipos, la construcción de roles asimétricos, y ustedes deciden habitarlos. Y el proyecto político que tendríamos que hacer es de construir eso, no hacerlo identidad, no habitarlo. Yo les va a sorprender. Estoy de acuerdo con que tenemos que deconstruir los roles de género. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que deconstruir, y no solo deconstruir, desmontar socialmente la división sexual del trabajo como algo obligatorio. Si alguien quiere estar en su casa, ocupándose de su casa, si alguien quiere estar con sus hijos, si alguien quiere ser mamá, papá, está bien, pero no debe ser obligatorio. Y sobre todo, no debe ser validante de lo que es ser un hombre o una mujer. Y le va a sorprender a las personas que son abolicionistas de género, pero si ustedes me preguntan, oigan, ustedes las personas trans, de alguna manera reifican eso y lo habitan, les voy a decir, sí, pero no solo las personas trans. Todas las personas hacemos eso. Fíjense qué fuerte. Nos encontramos muy seguido con mujeres cisgénero que validan su feminidad por ser madres o esposas, o por ser esposas abnegadas, o que creen que por ser mujeres tienen que ser más emocionales. Es decir, el habitar el estereotipo, el creer que el habitar y aproximarte al estereotipo te valida, es algo que hacemos todas las personas. Y ahí sí estoy de acuerdo con el abolicionismo de género que dice, esto es algo que tenemos que desmontar. Y les va a sorprender que una persona trans esté de acuerdo. Pero en realidad es que las personas trans tendríamos que estar de acuerdo. Por dos razones. Una, porque no nos anula ontológicamente, y ahorita llego a eso. Y dos, porque es fundamental para las mujeres trans desmontar los roles de género. ¿Por qué? De manera muy sucinta. Vivimos en sociedades donde las mujeres hemos tenido históricamente dos valores.
el valor de ser un cuerpo reproductivo y el valor de ser un cuerpo que es un objeto sexual. Cuerpo reproductivo, objeto sexual. Este cuerpo ha sido considerado que cuando lleva a cabo su labor de madre es un cuerpo que podemos respetar y que cuando es además un cuerpo que se adecua a ciertas normas de lo femenino, entonces es un cuerpo de alguna manera digno, mientras que este cuerpo, el cuerpo de la mujer como objeto sexual, suele ser despreciado. Es la figura de la puta. ¿Por qué a las mujeres trans nos conviene desmontar esto? Porque claramente no somos un sujeto que vaya a engendrar. Eso no lo somos. El único lugar que nos dan los roles de género opresivos es este lugar de la puta. En una sociedad opresiva con roles de género, el lugar que nos toca es el de objeto sexual. Y esa dinámica, junto con la retórica de que somos de alguna manera abyectos, disfuncionales como sujetos, que somos de alguna manera un sujeto contra natura, suele implicar que además somos un sujeto que no solo es fetichizado sexualmente, sino despreciado. Somos la intersección de la fetichización y el desprecio. ¿Por qué hay tantos transfeminicidios? En parte por eso. Está en el mejor interés de las mujeres transgénero el ser abolicionistas de género. En alguna ocasión me encontré con una chica trans que había sido albañil, que dijo: en mi transición puse cortinas rosas, sábanas rosas, peluches rosas, todo en mi casa ahora es rosa, ya soy una mujer. Y yo dije, no le dije nada, por supuesto, porque habría sido una violencia de clase decirle, oiga, no chingue, ¿no? Yo no transité al rosa. Transitar al estereotipo es algo que va a dañar a esa chava, porque va a entender lo femenino como un estereotipo que es inalcanzable y que nos lastima. Cuando dicen que de alguna manera reificamos los roles de género y los hacemos identidad, yo decía, sí, pero lo hacemos todas, todos. Y el problema es que al hacer eso los perpetuamos. Y en ese sentido perpetuamos un mecanismo de opresión. Está en nuestro mejor interés que nuestras transiciones no sean transiciones al rosa. ¡Ojo! Yo no estoy atentando contra alguien que quiere ser una mujer que es madre. Lo que creo es que no debe ser definitorio y consustancial al ser mujer el ser madre o el ser de una u otra manera. Yo no me opongo que haya roles sociales como el ser madre o incluso el ser monja, yo no lo sería. Cada quien, pero no deben ser vinculantes y no deben estar asociados con un orden de género jerárquico, normativo y explotador. Entonces digo que está en el mejor interés del transfeminismo ser abolicionista de esa noción de género, de la de los roles de género. La pregunta, por supuesto, es ¿qué queda entonces de lo trans cuando nos hemos deshecho de los roles de género? Que quede clara una cosa, está en el mejor interés de todo el mundo deshacernos de eso. La feminidad trans y la masculinidad trans, después de ese abolicionismo, será radicalmente diferente a lo que es ahora. Así como la masculinidad y la feminidad cisgénero serán radicalmente diferentes a lo que son ahora. Lo repito, también las personas cisgénero habitan y reifican los roles de género y se autovalidan y los perpetúan y los invocan constantemente. De eso va la teoría queer de Judith Butler, de ese proceso de citar la norma y reconstituirla. Está en nuestro mejor interés de detener eso. Y alguien me puede preguntar, ¿pero cómo es posible el sujeto trans después de eso? El sujeto trans es posible porque una vez que hemos acabado con eso, la diferencia sexual como diferencia simbólica no está anulada.
Hay una feminista que da una definición de mujer donde dice: una mujer es un sujeto que ocupa una posición subordinada en un orden en el cual eh, se, le, se le considera inferior o menos capaz por las propiedades reales o percibidas que tiene con respecto a las capacidades reproductivas. Repito lo que dije. Según esta filósofa, una mujer es una persona que se considera inferior en función de las capacidades reales o percibidas que tiene en función de las capacidades reproductivas, ¿no? Creo que lo dije muy extraño, pero me entienden. O sea, básicamente, parece que ese cuerpo puede engendrar. Es inferior. Y el parece es porque puede que de hecho no lo pueda hacer. Ya sea porque no tiene ese órgano, porque es un cuerpo intersex o porque es un cuerpo trans. Pero en la lógica del parece que este es su lugar en la reproducción, entonces es inferior. Y ella dice: la tarea del feminismo es la erradicación de las mujeres. Y cuando yo escucho eso, digo: ¿what? ¿Cómo es esto? Yo no entiendo la tarea política del feminismo como la erradicación de las mujeres, ni tampoco como la erradicación política de los hombres. La pregunta es si hay una noción de masculinidad o de feminidad que pueda ser ella misma rescatable cuando hemos abolido los roles de género, cuando hemos abolido la división sexual del trabajo, cuando hemos abolido eso, ¿queda algo que rescatar? Yo diría que sí, porque queda la diferencia sexual, de nuevo, no como diferencia morfológica, sino como la simbolización de la diferencia morfológica, que de hecho es el sentido que tiene el feminismo, el sentido de diferencia sexual. Y esto me lleva al terreno, al ámbito, perdón, del deseo. Me gusta el ejemplo de decir que el deseo de un hombre gay y de una mujer heterosexual no son el mismo. A ambas personas les gustan los hombres, pero no los desean desde la misma posición. Créanme, que no es lo mismo desear a un hombre desde el cuerpo de un hombre que desear a un hombre desde el cuerpo de una mujer. O sea, nuestro deseo no solo es un deseo por el otro, sino es un deseo desde nuestra corporalidad. Cuando hablo de la diferencia sexual, estoy hablando, por supuesto, de una diferencia que es simbolizada, porque no puede no ser simbolizada. Porque, de facto, lo que ocurre es que nos vivimos como teniendo un tipo u otro tipo de cuerpo. Y aspiramos a que se nos desee en función de un tipo u otro tipo de cuerpo. Y ojo, ese deseo tiene historia y tiene geografía. No hay una manera única de ser deseada como una mujer, ni una manera única de ser deseada, de desear, por ejemplo, a un hombre o a una mujer, ni hay una manera única de que un cuerpo masculino sea deseado. La diferencia sexual tiene muchas consecuencias, pero, y aquí no me quiero clavar porque ya llevo 43 minutos, pero dice Sara Ahmed, que es una fenomenóloga, que el ser humano no puede evitar de alguna manera reificar su lugar en el mundo. Ya no está hablando ella de los roles sexuales, sino de habitarse, presentándose a sí mismo o a sí misma como un tipo específico de sujeto, dentro de la variedad de sujetos que hay. Y nos leemos como hombres o como mujeres. Mientras esa diferencia sexual persista, y ojo, que puede persistir en la abolición absoluta de la división sexual del trabajo y de los roles de género, esa división sexual permanece porque se simboliza, porque se desea corporalmente, se desea a otros, no solo por lo que los otros son, sino desde un cuerpo específico. Y ahí lo trans es posible. Quizás no lo trans como es ahora, porque admitámoslo, en un abolicionismo como el sugerido, toda masculinidad y feminidad serán transformadas.
Pero la diferencia sexual permanece, como esta diferencia del deseo. Y en la trayectoria de vida de cada quien, podemos venir a encontrarnos de pronto con que deseamos a otros, deseando que deseen nuestros cuerpos, de una manera que de facto no se corresponde con cómo son nuestros cuerpos ahora. Y eso no necesariamente habla de lo trans. Eso habla del hecho de que quizás queremos que deseen nuestro cuerpo de otra manera. Y esto no es por un desprecio al propio cuerpo. La narrativa del cuerpo equivocado nos ha hecho mucho daño. El hecho es que de repente deseamos nuestro cuerpo y nos gustaría que fuese un cuerpo desde el cual podríamos desear más a gusto. Lo trans es posible así. No porque antes estemos mal, sino porque de alguna manera en nuestra trayectoria de vida hemos venido a ocupar una posición de deseo que quizás no era la que la sociedad esperaba que ocupáramos. Pero en esta posición de deseo nos deseamos y deseamos que se nos desee de una manera. Y esto no tiene que ser fetichización ni cosificación. Y quiero decirlo, erradicar esta diferencia sexual y su lógica del deseo solo sería posible si erradicamos también la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad y el lesbianismo. Una mujer lesbiana es una mujer que desde su corporalidad como mujer desea a otras mujeres. La homosexualidad implica masculina, implica desear a otros hombres desde una corporalidad masculina. La heterosexualidad es ocupar una posición ya sea de hombre o mujer y desear un cuerpo que se construye como el otro género. ¿Por qué digo que la erradicación de lo trans implicaría la erradicación de todas estas posiciones? Porque si se dan cuenta son posiciones de deseo. El desear a una mujer desde el cuerpo de una mujer implica la posicionalidad, la corporeidad del deseo. La única manera de venir de acabar con lo trans es borrar la posicionalidad del deseo, hacer que no se desee desde una posición corporeizada al otro y que no se valore la relación afectiva hacia el propio cuerpo. Ahora alguien puede decir, sí, pero la diferencia con todo eso es que ahí la gente no está cambiando su cuerpo. Pues se equivocan. Toda la gente, todo el tiempo, cambia su cuerpo. El deseo tiene esta cuestión, por supuesto, de que todo el tiempo aspiramos a que nuestro cuerpo sea distinto. Resulta que en el ámbito del género, la mayor parte de la gente quizás no quiere cambiar exactamente su género, pero quiere cambiar su físico. Quiere cambiar su físico en términos como que se siente pequeña, se siente alta. Pero bueno, creo que entienden la idea. Y a lo que voy con esto, y ya para empezar a cerrar, es que mientras existan posiciones del deseo corporalizadas que emanan de la simbolización, y mientras quede claro que el sujeto, cuando se va ensamblando en su desarrollo, se va ensamblando también para ir ocupando una posición de sujeto, que en una sociedad está dada, porque no todas las posiciones de sujeto existen en toda sociedad. Yo no puedo ser two-spirited, dos espíritus. En mi sociedad eso no existe. En mi proceso de ensamblarme como sujeto, hay una serie de posiciones que no están disponibles. Esas posiciones no emanan de lo biológico, emanan de una serie de contingencias históricas, de una serie de trayectorias sociales acerca de qué posiciones están disponibles y qué posiciones no están disponibles. El hecho es que nuestra sociedad tiene distintas posiciones de deseo, desde las cuales se aprecia el propio cuerpo y desde las cuales, de alguna manera, se desean a otros. La condición de posibilidad de lo trans es esa. Incluso en una situación de abolicionismo radical de los roles de género, lo trans todavía existe.
porque se ocupan estas otras posiciones. Y quiero decir esto porque no estamos en el negocio de perpetuar las opresiones. No nos conviene perpetuar las opresiones. No estamos en el negocio de alimentarlas. No somos enemigos, enemigas de otros feminismos. Porque esas opresiones también nos matan. Y simplemente decir, porque alguien puede decir, bueno, pero entonces, ¿qué está pasando con categorías como hombre y mujer? Que cuando queremos entender cómo funcionan en sociedad, nos damos cuenta que los mecanismos que nos importan para ver cómo funcionan en sociedad no son el mecanismo homeostático biológico que rige la trayectoria ontogenética de los cuerpos. Son mecanismos sociológicos o económicos que separan la producción, que separan las tareas reproductivas, que separan el espacio político. Y por supuesto que engendran posiciones sociales que de facto hoy todo el mundo ocupa, que se vuelven una segunda naturaleza que no siempre es buena. Podemos quitar eso, pero eliminar los roles de género no es eliminar la ontología social, no es eliminar la diferencia sexual como una diferencia simbólica. Esta permanecerá mientras permanezca la morfología diferenciada y posiciones del deseo distintos. Y habremos personas en esa circunstancia que por alguna razón, porque esto no es volitivo, nos encontramos de pronto ocupando una posición de deseo hacia nuestros cuerpos y otros cuerpos, que quizás no era la que la sociedad esperaba, pero allí estamos. Y el que estemos allí no es una afronta, no es un acto reaccionario, no es la perpetuación de la opresión. Y paradójicamente tampoco es la negación de lo biológico. Y esto puede sonar raro. En la primera parte de este video lo que traté de hacer de alguna forma fue mostrar que la política de la definición, ya sea con lo necesario y suficiente, ya sea con la normatividad biológica, ya sea con las nubes, no da cuenta de lo que queremos saber socialmente, pero que tampoco produce una justicia, no le hace justicia a la diversidad de cuerpos. Pero quisiera decir algo más y con eso sí cierro. La biología humana no solo son cromosomas. La biología humana no solo son hormonas, no solo son mecanismos fisiológicos. Somos una especie que habla. Y yo hablo mucho. Somos una especie que piensa sobre sí. Somos una especie que construye instituciones sociales. La naturaleza humana es construir ontologías sociales. No hay una sola población humana que no sea constructora de normas, de instituciones sociales, que no tenga lenguaje, que no tenga mitología. La naturaleza humana inaugura constantemente ontologías sociales. Esa es quizás nuestra naturaleza más profunda. El actuar en conjunto, el cooperar, el crear relatos compartidos. Eso hacemos. Somos constructoras y constructores de mundos, de ontologías sociales. Dentro de esas ontologías sociales, construimos también posiciones sociales que ocupamos y que nos orientan en el mundo y desde las cuales comprendemos cómo estamos situadas y situados. De eso va también la diferencia sexual. Podríamos decir que de alguna manera nuestra naturaleza biológica es trascender la naturaleza biológica de la especie y producir una entidad que no está más allá de la biología, sino que su biología genera que tenga una complejidad ontológica mayor. Lo trans no atenta contra la biología. Lo trans es posible porque somos una especie que es capaz de construir roles sociales, posiciones del deseo, maneras de situarse en el mundo, de orientarse en el mundo, que exceden por mucho
a lo que hacen otras especies. En fenomenología, en especial en filosofía, en algún momento alguien como Heidegger acuñó la noción de Dasein o ser ahí y una noción que se llama la de existenciario. A diferencia de una silla que tiene propiedades, a diferencia de una cama que tiene propiedades o de una piedra que tiene propiedades, la naturaleza del ser humano es que de alguna manera se percata de que existe, de que se orienta al futuro, de que se reconoce proviniendo de un pasado. Existimos y no solamente somos. En ese sentido no tenemos solamente propiedades, tenemos un existenciario. Heidegger decía que este era lo que en alemán es die Sorge, la cura, o el ocuparse del mundo, el preocuparse por otros. Lo más natural del ser humano es existir, con esta orientación al futuro, al mundo, a los otros, con esta preocupación ante el mundo, el futuro, los otros. Pero esta orientación no la tenemos como un sujeto que de alguna manera desatienda su cuerpo. Estamos orientadas y orientados en función de nuestro cuerpo. Es decir, a Heidegger quizás le faltó reconocer que las corporalidades del Dasein afectan cómo se existe, cómo se está orientada o orientado. Cuando dice Sara Ahmed que de alguna manera esto es fundamental para navegar el mundo, está diciendo eso. A Heidegger se le olvidó esta cuestión del cuerpo. La fenomenología feminista hizo ver que la diferencia sexual es eso. Dos maneras distintas de existir y no porque sean dos maneras homogéneas. Lo trans lo que está señalando es que a lo largo de la historia de vida, un cuerpo que empezó quizás en una posición asignada a lo masculino, viene a vivirse y a comprenderse a sí misma como un cuerpo femenino. Y se habita y se vive así y se presenta así ante otras personas. Y esto es posible no por la denegación de la biología, sino porque nuestra biología nos hace un ser que construye mundos, un ser que no solo es, sino que existe, un ser que está todo el tiempo orientado hacia una ontología social que erige. No toda ontología social es opresiva. Hay ontologías sociales que simplemente señalan que habitamos el mundo distinto. Y por alguna razón las personas trans estamos aquí y habitamos el mundo. Ya he hablado casi una hora y este es el video más largo que he hecho jamás. Yo creo que va a ser visto por 10 personas. Pero es un video importante. Y quiero decir que en mucho, mucho rato no voy a volver a hablar de esto por salud personal. Porque es brutal el nivel de violencias que estamos viviendo en estos días. Y eso es todo. El próximo video es chiquitito. Bye.